Bueno, siguen entrando, así que esperamos un minutito más. Bueno, perdón la demora, tuve un inconveniente con mi hija, así que por eso me demoré. Y la computadora llegué, no tenía batería, así que bueno, se juntó todo. Bueno, buenas tardes, Rodrigo. Vamos a empezar, no habíamos terminado con la clase de los derechos y obligaciones del trabajador. Rodrigo, me decías que estabas sin micrófono, yo no los he silenciado, me ven y me escuchan, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. He venido así como corriendo, así que todo puede pasar. Lo que vamos a hacer, por lo que en teoría hoy sería la última clase, pero creo que ya han hablado para que podamos tener alguna otra clase más, si acordamos el horario, quedaron en eso, ¿verdad? Sí, profe, quedaron en avisar qué día y probablemente las graben a las clases y las suban porque hay varios, bueno, somos varios los que no vamos a poder estar por otros compromisos con la facultad. Ajá. Ah, perfecto. Y ahí Nicolás está diciendo que probablemente el día. Bueno, yo no pude ni mirar el celular, así que por eso no me he comunicado con Raúl y Diego. Lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan que estábamos viendo las modalidades no, los derechos y obligaciones de las partes? Ya vimos los derechos del trabajador, del empleador, vimos por ahí lo más difícil, que era incluso llegamos hasta la modificación de las condiciones de trabajo, la facultad sancionatoria, que son los que pueden presentar mayor particularidades. Y como esos eran recíprocos, entonces ya cuando vean cuáles son las obligaciones del trabajador de la otra parte, van a ver que lo van a entender fácil. Así que eso, ustedes tienen la guía como para seguir solos. Yo les puedo indicar bibliografía, pero prefiero seguir con otro tema, incluso salteando una, que es las modalidades del contrato de trabajo. Yo ya les mandé la guía que se las acabo de mandar, que es la 4. A ver, esperen que voy a compartir. Bueno, les mandé esta, que es la remuneración de trabajador, que es una unidad bastante sencilla que no les va a traer ninguna complejidad, ninguna dificultad a ustedes al momento de estudiarla. No estudien por ahí, me piden la bibliografía. Y si podemos ver otra clase, vemos si les puedo hacer alguna mención al menos de lo importante. Les voy a pasar también esta de trabajos las 6, trabajo de mujeres y menores, también es sencillo. Ya vimos algo un poco cuando vimos la capacidad del trabajador, algo mencionamos respecto de las mujeres y menores. Y lo que vamos a ver ahora, que es la que sí es muy importante y puede tener algo más de dificultad y es muy importante que la sepan, es la de las modalidades del contrato de trabajo. A ver, esperen que sigo admitiendo. ¿La están viendo o no? No, no se ve, profe. No se ve. A ver, vamos a volver a cambiar. Eh, no sé por qué. Ahí está. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno. A
A ver, para que se vea. Ahí está. Bueno, las modalidades del contrato de trabajo son las distintas formas que puede adoptar el contrato de trabajo. Fundamentalmente teniendo en consideración el tiempo de trabajo, de duración del contrato de trabajo. Acuérdense, teniendo en cuenta siempre la pauta principal, que siempre es proteger al trabajador, vamos a los principios del contrato de trabajo, la continuidad del vínculo laboral, teniendo en cuenta que tiene carácter alimentario, la remuneración, que el trabajador y su familia viven de él, hay un contrato que es el contrato típico, que es el contrato por tiempo indeterminado. ¿Y por qué es el contrato típico o la figura base? Porque si las partes no han dicho nada, se entiende que la modalidad adoptada es esta, es que sea un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en el que las partes no han indicado una fecha de finalización del vínculo laboral de antemano. Entonces no tiene un plazo de finalización. Empieza con, o se inicia este contrato de trabajo con la idea de que perdure en el tiempo hasta que el trabajador se jubile, se muera o haya una causal lo suficientemente grave como para extinguir el vínculo laboral, pero no de antemano se le pone como un plazo de vencimiento, digamos. Este contrato de trabajo se inicia con un periodo de prueba. Es importante que tengan esto en cuenta. Esperen, no estaba para iniciar desde el principio. Sí. Es importante que tengan en cuenta esto, que el periodo de prueba es una etapa dentro o un periodo dentro del contrato por tiempo indeterminado. No es un contrato diferente, ¿sí? Entonces, el periodo de prueba son los 3 primeros meses. Acuérdense que no tiene nada que ver, es indiferente si hay un contrato escrito o verbal. ¿Qué implica el periodo de prueba? Que en estos 3 primeros meses el vínculo laboral, el contrato, se puede extinguir sin expresión de causa. Cualquiera de las dos, pero de las dos partes, puede extinguir el contrato de trabajo. El trabajador siempre puede extinguirlo sin ninguna consecuencia, ¿sí? El trabajador puede renunciar cuando quiere sin ninguna consecuencia, sin que esto le genere obligación. Pero en el caso del empleador, el empleador, cuando, acuérdense lo que vimos con la estabilidad absoluta y relativa. La estabilidad absoluta significaba que el empleador puede extinguir el contrato de trabajo, pero lo que garantiza tener estabilidad es que se protege al trabajador en caso del despido sin causa. Y cuando el empleador despide al trabajador sin causa, le va a generar el derecho al trabajador de cobrar una indemnización. O sea, genera la obligación para el empleador de pagar una indemnización por despido sin causa. Entonces, Profe, sí, decime. hay un compañero que está esperando a que lo acepten. Ay, perdón, a ver. Ahí está. No, varios. Ahí está. Gracias por avisar. De nada. Bueno, ahí están, a los que se acaban de unir, estamos viendo las modalidades del contrato de trabajo y empezamos a ver el contrato por tiempo indeterminado, que es aquel que no tiene una fecha de finalización determinada. Decíamos que el contrato por tiempo indeterminado se inicia con un periodo de prueba en la cual, que son 3 meses, los 3 primeros meses del contrato de trabajo, e implica que el empleador puede extinguir el contrato de trabajo y que esto no le genere la obligación de pagar una indemnización por despido sin causa. Entonces, puede el empleador extinguir sin manifestar, sin expresión de causa y sin que esto le genere obligación de indemnizar.
El fundamento del periodo de prueba es que el empleador pueda verificar las cualidades o las condiciones del trabajador para cumplir o desempeñar el trabajo para el cual el empleador lo necesita. Entonces, es por eso que se dispone de este plazo para que pueda el empleador extinguir el contrato sin que esto le genere obligación de indemnizar. Este periodo de tiempo se computa como tiempo de servicio, ¿sí? Como antigüedad. El vínculo se inicia, por eso recalco que el periodo de prueba es una etapa dentro del contrato por tiempo indeterminado, que se inicia el contrato por tiempo indeterminado con el periodo de prueba. Por lo tanto, se computa como antigüedad, ¿sí? El vínculo nace desde que se inicia el contrato de trabajo, que se inicia con el periodo de prueba, pero allí nacen todos los derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, de inscribirlo en los libros laborales, de pagarle obra social, de hacerle las retenciones a la jubilación, ¿sí? Todo esto se hace a través del formulario 931 de la AFIP. Ahí se hacen todas las deducciones laborales. ¿Qué más tienen que tener en cuenta con el periodo de prueba? Que no se puede contratar más de una vez utilizando el periodo de prueba. Y esto es justamente por la naturaleza que tiene. Si justamente el fundamento que tiene, ¿no? Si justamente el fundamento del periodo de prueba es que el empleador pueda verificar las condiciones del trabajador, entonces no se le permite contratar a un trabajador usando más de una vez del periodo de prueba. Y esto a la vez es para evitar fraude a la ley, porque al no generar obligación de indemnizar, lo que se evita es que el empleador tome a un trabajador a los 2 meses y medio o justo antes de que se cumplan meses, extingue el contrato de trabajo a los 3 meses, sin ninguna consecuencia. Lo vuelve a tomar y vuelve a extinguir sin consecuencia de indemnizar. Entonces, lo que se quiere, lo que la ley pretende es evitar el abuso de la ley y el fraude a la ley, evitar que un empleador haga abuso del periodo de prueba para así no estar obligado a pagar una indemnización en caso de despido sin causa y a la vez ir eliminando la antigüedad o borrando la antigüedad que el trabajador pueda tener. ¿Cuál es la sanción que tiene esta conducta por parte del empleador? Que tome más de una vez a un trabajador, es que la segunda contratación no va a gozar del beneficio del periodo de prueba. ¿Por qué? Porque justamente ya lo conoce y ya se le dio este beneficio del periodo de prueba, porque básicamente es un beneficio para el empleador. Esa es la sanción, que la segunda contratación ya no tiene periodo de prueba. Por lo tanto, si despide al trabajador al mes de haberlo contratado por segunda vez, no va a, o va a estar obligado o a expresar la causa del despido y si la causa no es suficiente, a pagar una indemnización. No es una causal que justifique el despido, va a estar obligado a pagar una indemnización. Habíamos dicho que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado nace desde el primer momento de prueba del contrato de trabajo. Por lo tanto, lo que les decía recién, debe registrarse al trabajador. ¿Qué pasa cuando el empleador quiere hacer uso del beneficio que le da el periodo de prueba y extinguir el contrato de trabajo antes de que se le genere la obligación de indemnizar? O sea, dentro del periodo de prueba. Tiene el deber de preavisar con 15 días de antelación a la fecha en que se cumplan los 3 meses de antigüedad del trabajador, tiene la obligación de notificarle al empleado la voluntad de extinguir el contrato de trabajo
Y bueno, esto que no le va a generar la obligación de indemnizarlo. Si el empleador no cumple con este deber de preavisar dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de los 3 meses, se entiende, o con 15 días como mínimo de antelación, ¿sí? Se entiende que ha renunciado al periodo de prueba, que no va a hacer uso de este derecho que implica poder extinguir el contrato de trabajo sin indemnizar al trabajador. ¿Alguna duda respecto de esto? Bueno, vamos a ir ahora a las modalidades en sí, porque en realidad la que vimos primero por tiempo indeterminado es el contrato típico, la figura base. Entonces, veamos cuáles son las otras modalidades del contrato de trabajo. Puede haber contrato a plazo fijo, de temporada, eventual, por equipo, a tiempo parcial y el contrato de aprendizaje. Estos son los únicos contratos de trabajo que tienen naturaleza laboral. Al tener naturaleza laboral y estar contemplados por la ley de contrato de trabajo, son los únicos que van a gozar justamente de la protección que la ley de contrato de trabajo les da. Y cualquier otro vínculo puede ser o va a caer dentro de la órbita de otro tipo de derechos, ¿sí? No va a gozar de la protección de la ley de contrato de trabajo, sino que va a ser, por ejemplo, un contrato civil. Veamos el contrato a plazo fijo. Este contrato tiene distintas particularidades y básicamente 2 requisitos. Primero, a ver, como el nombre lo indica, no tiene un plazo indeterminado de duración, sino que las partes de antemano han acordado que este contrato va a finalizar dentro del tiempo, del término que ellos hubieran acordado. Este término es un término cierto, este plazo es un plazo cierto, o sea que es conocido. Fijan un tiempo, una cantidad de tiempo determinada, que no puede ser superior a 6 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las partes van a por un tiempo de duración de 3 años o 4 años. Vamos a poder acreditar el requisito del plazo. Por lo tanto, porque si no se va a entender que es un contrato por tiempo indeterminado. Es una excepción el contrato a plazo fijo. Entonces, para poder acreditar el plazo y que esté justificado por la modalidad, tiene que ser por escrito. Entonces, esto acuérdense bien, porque si bien decimos que el contrato de trabajo es válido aún celebrado verbalmente, pero no nos estamos refiriendo al contrato a plazo fijo, sino al contrato por tiempo indeterminado. Si el contrato a plazo fijo no es por escrito, es un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Y otro de los requisitos es que esté justificado por las modalidades, por la tarea o por la actividad que es objeto de ese contrato. Entonces, esos son los requisitos. ¿Qué quiere decir que esté justificado? Tiene que tener un plazo no mayor a 5 años, tiene que ser cierto, tiene que celebrarse por escrito y en el contrato, por eso también es importante que sea por escrito, en el contrato se tiene que consignar cuáles son las tareas a desarrollar. Y de ahí es donde va a surgir que este contrato, que se justifique que este contrato sea por un plazo determinado y no que sea un contrato por tiempo indeterminado. Por ejemplo, para la realización de una obra en particular, se contrata al personal por un plazo determinado. A veces también puede ser para tareas de picos, entonces se puede contratar por determinado
periodo, siempre que sea fijo, siempre que esté determinado, porque la actividad justifica que es necesario contratar a una persona por un periodo determinado y no a plazo fijo, ¿sí? ¿Se entiende lo de la naturaleza, que se justifique? No cualquier contrato puede celebrarse a plazo fijo, sino que tiene que justificarse que sea a plazo fijo y no que sea por tiempo indeterminado. Y si no cumple con este requisito, pues se entenderá que es un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa al vencimiento del plazo? Cuando se está acercando el vencimiento, que ya se sabe de antemano que va a extinguirse este contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de preavisar. Tiene que hacerlo en un plazo no menor a un mes ni mayor a meses del vencimiento del contrato de trabajo, del acordado. Si el empleador omite dar el preaviso, o sea, al trabajador, el preaviso implicaría, dentro de este plazo, avisarle o ratificar, confirmar la voluntad de extinguir el contrato de trabajo. Porque si no cumple con el requisito del preaviso, la ley entiende que ha sido voluntad del empleador continuar con el laboral. Y este vínculo va a ser un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué pasa al momento de la extinción del contrato bajo a plazo fijo? Tenemos que distinguir dos situaciones. Primero, al vencimiento del plazo, que sería la extinción por el transcurso natural de las cosas, ¿sí? Porque de antemano este contrato va a durar 2 años. Entonces, cuando ese plazo se cumpla, el empleador, en principio, no tiene la obligación de indemnizar. Porque ustedes dirán, bueno, la consecuencia lógica del vencimiento del plazo era justamente la extinción, era lo natural, el desenvolvimiento o la consecuencia natural de este vínculo. Pero la ley ha dispuesto que si el contrato de trabajo a plazo fijo tiene una duración superior a 1 año, entonces el empleador tiene la obligación de indemnizar al trabajador. Pero esta indemnización va a ser la mitad a la indemnización común por despido sin causa. Entonces, repito esto. Al vencimiento del plazo, si el contrato de trabajo tenía un plazo de duración mayor a 1 año, le genera al empleador la obligación de indemnizar, pero esta indemnización es la mitad de la indemnización común, que es la que está prevista en el artículo 245. No se preocupen con los números de artículos y ya les digo cuál es la indemnización. Pero si el contrato de trabajo tenía un plazo de duración inferior al año, no se genera para el empleador la obligación de indemnizar. ¿Cuál es la indemnización por despido sin causa? La común, por eso referimos al 245, al artículo 245, que es donde está prevista, para simplificar la terminología y las fórmulas. La indemnización por antigüedad, que es la que se debe pagar a un empleado por el despido sin causa, equivale a la 12ª parte de la mejor remuneración normal y habitual por cada año de trabajo. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Dentro del año laboral, voy a buscar la mejor remuneración normal y habitual, ¿sí? Que sea normal, que reciba esa remuneración y no que haya recibido un premio por algún motivo o una indemnización. Entonces, busco la mejor remuneración y eso sería la 12ª parte, ¿sí? Y la multiplico
esa remuneración por la cantidad de años de servicio que haya prestado el trabajador, por el número de años o una fracción mayor a 3 años, a 3 meses, perdón. Entonces, si el trabajador prestó servicios por 10 años y 4 meses, le van a corresponder, así rápida la fórmula, 10 meses, dije 10 años y 4 meses, le van a corresponder 11 sueldos o la 12ª parte de la remuneración en ese año. Y la del 247 es la que le corre a este caso, que es la mitad de la indemnización por antigüedad por despido sin causa. ¿Sí? Entonces, en este caso tiene una indemnización, pero es la mitad que la indemnización común. ¿Y qué pasa si el empleado es despedido sin causa antes del vencimiento del plazo de finalización del contrato? En este caso, el empleador le va a tener que pagar, o se le va a generar la obligación de pagarle una indemnización por despido sin causa, una indemnización por antigüedad, más la cantidad de remuneraciones que hubiera cobrado hasta el vencimiento del plazo. ¿Se entiende? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió, profe? ¿Alguna consulta? ¿Está bien? Bueno. A ver si... Bueno. El contrato de temporada. Fíjense, este contrato es bastante común acá en la provincia, que somos una productora de frutas, verduras. ¿Cuál es la partida del contrato de temporada? Se da para aquellos casos en que hay una actividad que se va a repetir cíclicamente, que dura alguna temporada, dura un periodo de tiempo, con la particularidad que se va a dar la misma temporada, el mismo plazo, como el mismo periodo de producción, digamos, que se repite cíclicamente. Por ejemplo, piensen en las distintas cosechas de la uva, del ajo, de la aceituna, los instructores de esquí. ¿Cuál es la particularidad de este caso? No es un pico, ya no hay un tiempo determinado. Fíjense con el contrato a plazo fijo. La modalidad tenía que justificar que se contrate a una persona solamente por ese periodo de tiempo, que no es este caso. ¿Por qué? Porque al año siguiente va a volver a haber temporada de cosecha de viña, ¿sí? Se repite cíclicamente. Entonces, en este contrato, el vínculo es permanente. Estamos frente a un contrato por tiempo indeterminado, pero la prestación de trabajo es discontinua. Y es discontinua justamente por la naturaleza, ¿sí? Porque hay ciclos de producción o ciclos de temporada de esa actividad. Entonces, el vínculo es permanente, pero la prestación es discontinua. Esto genera que los derechos del trabajador y del empleador se suspendan en el periodo que denominamos de espera. Están plenamente vigentes en el periodo de actividad o de temporada, pero se suspenden los deberes y derechos en el periodo de espera. Entonces, lo principal, se va a suspender para el empleador el pago de la obligación del pago de la obligación, y se suspende el deber de prestar servicios por parte del trabajador, ¿sí? ¿Cómo se computa la antigüedad en este vínculo? Se va a contar únicamente el tiempo efectivamente, el tiempo en que el trabajador
efectivamente prestó servicios. No se va a contar el periodo de espera, ¿sí? Entonces, una vez celebrado este contrato, que puede ser formalizado de forma verbal, pueden ponerse de acuerdo verbalmente las partes, pueden hacerlo también por escrito. La cosecha, como se imaginarán ustedes, normalmente es verbal. Y a la temporada siguiente, genera el empleador de convocar a los empleados para el trabajo de esa temporada. Entonces, ¿cómo tiene que hacer el trabajador? Bueno, notificar a los empleados de que en determinada fecha se va a iniciar la temporada, por lo tanto, convoca a sus empleados contratados bajo esta modalidad a presentarse. Si los empleados no se presentan, abandono de trabajo. ¿Ustedes han visto alguna vez, ya más cerca de la cosecha, en la parte de los clasificados, al final, aparecen como avisos, publicaciones de determinadas bodegas o fincas que convocan, que son de muchos empleados, ¿no? Grandes, que convocan a sus empleados de temporada a presentarse para prestar servicios en la temporada que se va a iniciar. Bueno, es en cumplimiento esta obligación. Si el empleador no los convoca, bueno, está en un incumplimiento y se entiende que da por finalizado el vínculo laboral. ¿Cómo es el régimen de la indemnización en los casos de contrato de temporada? Si el vínculo laboral se extingue por causa justificada, o sea, si el empleador despide con causa al empleado, por supuesto que no hay indemnización en ninguno de los casos que hemos estado viendo. Pero si hay una causa que justifique, si no hay una causa que justifique el despido, tenemos que hacer una distinción. Si este despido sin causa es durante la temporada o si es durante el periodo de espera. Si es en el periodo de espera, el empleador le va a tener que pagar únicamente la indemnización por antigüedad, o sea, la mejor remuneración normal y habitual por cada año de servicio, que se va a contar la antigüedad de la forma que les dije, con el tiempo efectivo, el tiempo en el que efectivamente prestó servicios el trabajador. Pero si el despido es durante la temporada, si es estando en actividad, prestando servicios que no estaban suspendidos, los derechos y deberes de las partes, es distinta la forma de computarlo. Se le va a computar, sí, la indemnización por antigüedad, o sea, la mejor remuneración habitual por cada año de servicios, pero además se entiende que le va a tener que pagar el empleador todo lo que hubiera ganado hasta la finalización de esa temporada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, seguimos. ¿Sí? Bien. Otro de los trabajos, de los contratos de trabajo, perdón, es el contrato de temporada. El contrato de temporada, fíjense, acá hay un vínculo permanente, el eventual. El contrato de trabajo eventual también es un vínculo permanente, pero acá vamos a diferenciarlo sobre todo con el contrato tiempo determinado. El contrato de trabajo eventual es sobre todo para realizar una tarea extraordinaria o un pico, pero que la particularidad o la diferencia que tiene con el trabajo por tiempo determinado es que justamente en este caso no tenemos un plazo, no se puede, ahí como les he puesto en el puntito 3, no se puede determinar con antelación un plazo de finalización. Entonces, si este pico o esta tarea extraordinaria
tengo bien determinado cuál es el plazo de finalización, puedo contratar a un empleado bajo la modalidad de plazo fijo o determinado. Pero cuando no sé cuánto va a durar, por ejemplo, una heladería que no puedo tener con certeza cuál va a ser el tiempo en que voy a necesitar a un trabajador, entonces se esta modalidad. Entonces, para tareas extraordinarias o picos, pero cuando no tengo la determinación cierta o la certeza de cuál va a ser el plazo en el que voy a necesitar al empleado. Lo mismo en el caso de suplencias, ¿sí? Cuando un trabajador se enferma, en principio puede tener un mes de licencia, pero no está seguro el empleador, porque puede ser que esa licencia se extienda o puede ser que se acorte si el trabajador recibe el alta con antelación a lo que se había avisado o lo que tenía acordado en un principio. Entonces, lo esencial en el contrato de trabajo eventual es que no tengo la certeza de cuál será el plazo de finalización, ¿sí? Porque no sé cuál es el plazo en el que voy a necesitar a este empleado. Por lo tanto, como no sé cuál es el plazo que voy a necesitar, el periodo de tiempo que voy a necesitar a este empleado, a la extinción no genera ningún tipo de obligación. Y fíjense que acá no hay ninguna obligación por parte del empleador de avisar, de preavisar, o sea, avisarle al empleado que se va a extinguir el vínculo laboral. ¿Por qué? Porque justamente no sé cuándo va a suceder esto. El caso de las empresas de servicios eventuales, algo lo mencioné otra vez, así que lo paso. Lo que tienen que tener en cuenta es que los empleados de las empresas de servicios eventuales tienen un vínculo permanente con la empresa de servicios eventuales, ¿sí? Entonces, no es el caso del contrato de trabajo eventual. Bueno, el contrato por equipo. Este contrato, la particularidad que tiene básicamente es que es un contrato por tiempo indeterminado, pero se celebra entre un empleador y un representante de un grupo de empleados o de un grupo de trabajadores. Los ejemplos, las cuadrillas de albañiles, de obreros, en los que el representante, un representante que contrata en nombre de cada uno de los trabajadores. En el caso de los cosechadores puede darse lo mismo, que es el cuadrillero el que celebra el contrato de presentación de los trabajadores de una orquesta. Tiene la particularidad, celebra entre el empleador y un representante, pero va a haber tantos vínculos laborales como trabajadores haya. Cada trabajador va a tener un vínculo de forma individual con el empleador. El contrato a tiempo es un contrato por tiempo indeterminado, pero en el que la prestación de servicios es menor a la jornada habitual, ¿sí? Entonces, se presta servicio por un número de horas, 2/3 partes de la jornada habitual. O sea que únicamente hay una reducción del tiempo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si la jornada de trabajo, perdón, es otro tema que también les dejo porque es bastante simple, les voy a mandar la guía de clases y ya vamos a ver con qué unidad seguimos, con qué tema seguimos. Si el trabajador a tiempo completo de esa actividad tiene una jornada de 48 horas semanales, los contratados a tiempo parcial tienen una jornada de hasta 32 horas semanales. Entonces, esta es la única particularidad que tiene,
que se reduce el tiempo de trabajo. Nada más, pero es un contrato a tiempo indeterminado, no se sabe o no se ha acordado una extinción o una fecha de extinción determinada. Puede hacerse verbalmente también, así que, bueno, tiene esta particularidad únicamente. Y el contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje sí tiene naturaleza laboral, que lo tienen que diferenciar de las pasantías que no tienen naturaleza laboral. ¿Qué es lo que determina si un contrato tiene naturaleza laboral? La propia ley. Las pasantías o este contrato de aprendizaje en un momento no tenía naturaleza laboral, y esto justamente se había determinado o regulado de esta forma para incentivar este tipo de contratos, para que más empleadores, o sea, se fomentaba la contratación de trabajadores jóvenes bajo esta modalidad para generar trabajo. Luego esto se modificó la ley y ahora tiene naturaleza laboral. Tiene una finalidad, el contrato de aprendizaje, formativo, en lo teórico y en lo práctico. O sea, que dentro de las obligaciones del empleador está la obligación de formar teóricamente, en lo teórico y en lo práctico, al trabajador. Tiene que hacerse por escrito este contrato, porque en el contrato además va a consignarse cuáles son los aprendizajes que este trabajador va a adquirir. Y ahí se van a consignar el tipo de actividad, de tareas que realizaba el trabajador, la obligación también de formarlo, ¿sí? Este contrato de aprendizaje se celebra entre un empleador y un joven, una persona sin empleo de entre 16 y 28 años. Tiene una duración de 3 meses a 1 año como máximo, por eso también fíjense que lo necesitamos por escrito para acreditar el plazo de duración también. Tiene una jornada máxima de 40 horas semanales y a la finalización del contrato de trabajo, el empleador está obligado a entregarle un certificado en el que conste o se detalle cuáles son los aprendizajes, tanto en lo teórico como en lo práctico, que ha adquirido este trabajador. Es frecuente, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces, los intermediarios son las propias casas de estudio, los institutos, universidades. Yo lo he visto, por ejemplo, en las roticerías de los supermercados, la parte de roticería, de elaboración de comidas, ¿no? O de pan, de pastas. Bueno, muchas veces se contrata, o a algunos empleados se contrata bajo esta modalidad que tiene una finalidad formativo-teórica. Bueno, así visto a mil, hemos visto las modalidades del contrato de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda que tengan ya? Porque seguramente al estudiar les pueda surgir algo. Cuando una empresa quiebra, ¿qué hace con los empleados? ¿Le paga indemnización? Bien, Blanca, eso se ve, lo vemos en extinción del contrato de trabajo. Sí, hay una obligación de pagar indemnización en estos casos. Es una causal de extinción, porque la quiebra de una empresa implica que se liquida, o sea, que se extingue y que se venden todos los activos, y con la venta de estos activos se pagan las deudas. Todo esto se hace dentro de un proceso concursal que está muy monitoreado, muy controlado,
no solamente por el juez, sino por todos los acreedores. Dentro de los acreedores entran los trabajadores, que cuyo vínculo laboral se extinguió justamente a causa de la quiebra. La particularidad o el beneficio o privilegio, se llama en realidad, la palabra técnica es privilegio, los trabajadores van a gozar de un privilegio de cobrarse con antelación, o sea, antes que otro tipo de créditos, ¿sí? Que los créditos comunes. Pero sí se genera la obligación. No quiero ahondar mucho más, pero hasta ahí estamos. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya vamos a ver para la clase que acordemos, que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser el tema o los temas que intente dar al menos un pantallazo rapidito, cosa que puedan ir más fácil a estudiar. Y les voy a mandar también la bibliografía que les recomiendo para estudiar, que es una guía de estudio, no es un libro de derecho gordo o largo, ¿sí? Así que también les voy a dejar la bibliografía y les voy a mandar las guías de clases que faltan. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene en el horario que acordemos, ¿sí? Les pido disculpa mi demora.